Bueno, esta última gráfica ya la habíamos visto en la grabación anterior, entonces ya vimos que se trataba del calor que le entregábamos a ese hielo que estaba a menos 50 para llegar a 150 grados Celsius. Pero ahora quiero hacer este análisis con una gráfica un poco más matemática. Para eso, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a hacer una gráfica donde vamos a colocar cómo varía la temperatura en función del calor que va absorbiendo esa sustancia. O al revés, podríamos decir, bueno, veamos las variaciones de temperatura y qué variaciones de calor se va produciendo y tratemos de graficarlo. En este caso en particular hemos trabajado con el supuesto que la masa del hielo es de 1 kilogramo. Bueno, nosotros ya vimos una parte donde dijimos que el hielo pasaba de menos 50 a 0 grados Celsius, la temperatura de ese hielo, ¿no es cierto? Y yo quiero graficarlo. Dijimos que había una cantidad de calor. Si yo lo grafico, fíjense, me voy simplemente, parto del menos 50 con 0 calor que le he entregado, le entrego una cantidad de calor que lo veo en el eje X y llego a 0 grado en el eje Y. Eso es lo que estaría sucediendo en ese pasaje. Y esa cantidad de calor, si ustedes la calculan con la fórmula que habíamos visto, calor específico del hielo por 1 kilogramo en este caso, por delta T, que en este caso son 50 grados Celsius, me va a dar 25 kilocalorías. Eso es exactamente lo que da el resultado de esa cuenta. Si nosotros continuamos un poco más, esa parte donde hay un cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Por lo tanto, va a seguir una recta que va a ser paralela al eje X, porque va a continuar entregándole calor, pero la temperatura a 0 grados no se va a mover. Esa es la gráfica que nos estaría indicando el calor que va a absorber el hielo en esta parte. Ese calor de B a C, ¿sí? Si sacamos la cuenta con el calor de fusión, que era aproximadamente 80 kilocalorías por kilogramo, por la masa, que era 1 kilogramo, me da 80 kilocalorías. ¡Apa! Pero yo puse 105. ¿Por qué puse 105 y no 80? Lo puse porque yo estoy sumando. En el eje X se va sumando el total. Es decir, a los 80 de este intervalo le sumé los 25 que tenía antes. Cuando yo leo 105 kilocalorías, ya están sumados los 25 kilocalorías que había absorbido de menos 50 a 0. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Si seguimos trabajando un poquito más, ahora elevamos a 100 grados Celsius. Fíjense, en el eje Y me tiene que esta recta, este segmento, llegar a 100, pero en el eje X también hay una cantidad de calor que se le ha entregado, que si sacáramos la cuenta, ese calor específico del agua, que era 1 kilocaloría por kilogramo, por 1 kilogramo es 1, por delta T, que es 100 kilocalorías. 100 grados Celsius. El total me dan 100 kilocalorías. Pero cuando nosotros colocamos en el eje X el valor, ponemos 205, porque estoy incluyendo todo lo anterior también. Ven, en este intervalo de 105 a 205, es la parte que absorbió esas 100 kilocalorías. Quiero que vean algo. Si yo les pudiera marcar, por ejemplo, en el punto B. En el punto B, nosotros vemos que el hielo es todo sólido. En el punto C, podemos ver que el hielo es todo líquido. O sea que en cualquier punto intermedio entre B y C hay una mezcla de hielo y agua. Si estaría en la mitad justo, tendría la mitad de hielo y la mitad de agua. Si estoy más cerca de B, tengo más sólido que líquido. Si estoy más cerca de C, tengo más líquido que sólido. Esas cosas me gusta que le prestemos atención. Por ejemplo, si vamos desde C hasta D, acá todo es líquido todo el tiempo. Lo que ha pasado es que ha ido aumentando la temperatura. Ahora veamos qué pasa. Si ahora lo que queremos es que se vaporice. Acá podríamos llegar a decir en D es todo líquido y ya al final estaríamos ya todo vapor. ¿Por qué estas dos líneas, digamos, oblicuas que cortan esta línea horizontal? Porque es muy larga esta línea y no me alcanzaría la pantalla de la computadora para poder graficarla. Entonces esto significa que no está a escala.
simplemente que va a ser más larga de lo que está dibujada. Bueno, ¿por qué más larga? Justamente porque el calor de transformación de vapor del agua, acuérdense que era 540 kilocalorías por kilogramo. Entonces, de esta manera, esos 540 más los 205, bueno, no sé exactamente si está trabajando con estos valores o los que da en tabla, pero hasta ahora absorbió 744 kilocalorías. ¿Para qué? Para llegar el hielo desde menos 50 grados Celsius hasta transformarse en vapor totalmente. En el punto E está todo transformado en vapor. Seguimos sobrecalentándolo un poco más, va aumentando la temperatura a 135, a 150, por lo tanto acá la línea va a ser oblicua y esta línea nos va a indicar también esta cantidad de calor que absorbió en este último intervalo, que si ustedes lo calculan, fíjense, les va a dar más o menos 24 kilocalorías y se lo sumo todo lo anterior para poder graficarlo sobre el eje X. ¿Se comprende todo esto hasta acá? Bueno, vamos a hablar un poco más y el próximo punto sería el calor de combustión. La combustión es una reacción química que libera energía. La combustión es lo que está sucediendo en esta hornalla, en este fueguito que utilicé recién, donde se está produciendo la combustión del gas y me da el fuego, ¿sí? Me da ese calor, me entrega el calor. El calor de combustión de una sustancia es la cantidad de calor liberada por unidad de masa o por unidad de volumen, depende si la sustancia está en el estado líquido o sólido, cuando la sustancia en un proceso de combustión completa se quema totalmente. Esto ustedes ya lo han visto en química. Pero ¿qué sería este calor de combustión? A ver, es el calor liberado por unidad de masa, o sea, por kilogramo, por ejemplo, de carbón. Supónganse, ¿cuánto libera el carbón? ¿Cuánto libera un kilo de carbón para quemarse en un proceso de combustión completa y una quema total? O calor liberado por unidad de volumen. Por ejemplo, ¿qué calor libera un litro de queroseno cuando se quema totalmente en una combustión completa? Bueno, acá tenemos algunas tablas de valores y acá sí tiene que ver un poco la eficiencia. Algunas sustancias justamente van a combustionar teniendo más eficiencia que otras. Fíjense, el gas de hulla tiene 5.600 kilocalorías por metro cúbico quemado. Acá la unidad que utilizó es metro cúbico. El gas natural también está en estado líquido, por lo tanto es de 9.300 a 23.300 kilocalorías por metro cúbico. Depende del gas natural, depende de la calidad del gas natural. El carbón de 6.000 a 7.700 kilocalorías por kilogramo, otra vez depende la calidad del carbón. El alcohol etílico, 7.700 kilocalorías por kilogramo. Acá lo pusieron por kilogramo a pesar de ser alcohol etílico, vaya a saber por qué. Y el fueloil también está puesto por kilogramo, que es 11.000 kilocalorías por kilogramo. Así están las tablas donde sacamos estos valores. Pero quiero que entiendan que esto sería, por ejemplo, en el caso del fueloil, si yo quemo un kilogramo, me va a entregar 11.000 kilocalorías. Bueno, cosas a tener en cuenta, cosas que tendríamos que resumir de lo que hemos visto hasta acá. 4,186 joules es una caloría. La capacidad calorífica era la cantidad de calor por delta T, por cambio de temperatura, por cada grado que cambia la temperatura. La capacidad calorífica depende de la masa de la sustancia y de la sustancia de la que estemos hablando. El calor específico era el calor por unidad de masa y por unidad de temperatura que va cambiando. El calor específico depende de la sustancia, pero no depende de la masa de la sustancia. Ya habíamos hablado bastante de esto en la clase anterior. El calor específico también se puede expresar como la capacidad calorífica por unidad de masa. Ahí es donde me saco la masa de encima. ¿Sí? De la misma manera, la capacidad calorífica la podríamos poner como calor específico masa. El calor de transformación es la energía por unidad de masa
¿sí? Simplemente va a ser así, no va a depender de la masa, es una constante que no depende de la masa y es una constante que puede ser positiva o negativa de acuerdo a si el sistema absorbe calor, en ese caso es positiva, o cede calor, en ese caso va a ser negativa. ¿Sí? Y el calor de combustión es el calor que libera una sustancia cuando se quema totalmente en un proceso de combustión total. Y es la cantidad de calor liberado por unidad de masa o por unidad de volumen. Y la fórmula general, cuando estamos trabajando en un proceso en el cual tenemos en cuenta las dos cosas, es decir, quién entrega y quién absorbe, la fórmula general habíamos dicho que era menos el calor cedido igual al calor absorbido. Bueno, vamos a intentar hacer un ejercicio juntos. En este ejercicio nos dice así: calcule la temperatura de equilibrio de una mezcla de 20 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius y 370 gramos de agua a 32 grados Celsius si la mezcla se realiza en un recipiente que no absorbe ni cede calor y está aislado del medio exterior. ¿Sí? La respuesta la dejamos para más adelante. Y me da algunos valores intrínsecos, no está en el ejercicio, pero nosotros ya los hemos entregado. El calor específico del agua es una caloría por kilogramo grados Celsius, el calor específico del hielo, el calor específico del vapor de agua, el calor de transformación de fusión del agua y el calor de vaporización del agua. ¿Sí? Si nosotros leemos este problema, tenemos que entenderlo físicamente. Me está diciendo que voy a mezclar hielo, que está a menos 10, lo saco de la heladera, con 370 gramos de agua, que está a 32. O sea, el agua está caliente, tengo un vaso de agua grande y lo que quiero es enfriarlo, por lo tanto le agrego hielo. Eso sería lo que estaría ocurriendo. Si yo lo miro así y trato de entender el problema, yo digo, bueno, una vez que yo mezclo el agua con el hielo, ¿quién está cediendo calor y quién está absorbiendo calor? Obviamente el que cede calor va a ser el que está a 32 grados Celsius. Y el que absorbe calor va a ser el que está a menos 10 grados Celsius. Recuerden que siempre el calor va de mayor temperatura a menor temperatura y siempre es una energía en tránsito que existe siempre y cuando existan diferentes temperaturas. En este momento, en el momento que los puse en contacto, existía diferente temperatura. Por eso se pone de manifiesto ese calor. Bueno, si recordamos un poquito lo que vimos antes, acá tenemos 20 gramos de hielo, ¿sí? Que están a menos 10, no están a menos 50, pero podríamos hacer la gráfica, decir de menos 10 a 0, voy a tener un calor sensible, podríamos llamarlo, un calor donde está cambiando la temperatura. Después, durante bastante tiempo está a 0, pero es un calor de transformación. Y finalmente me dice que no sé cuál es la temperatura a la que llega este equilibrio, o sea, en el equilibrio estas dos sustancias, el hielo y el agua. Eso lo desconozco, pero sí se va a hacer un rato en agua líquida. Bien, por otro lado, nosotros podríamos analizar esta gráfica para el agua que está tibia, que está a 32 grados, y ver la gráfica al revés, o sea, de arriba hacia abajo. Esta gráfica, esta agua va a entregar calor. Primero está en estado líquido, va a entregar calor, 0 grados, y va a entregar calor a esta sustancia que está a menos 10. Pero en algún punto se van a encontrar, porque estos 32 no van a llegar a menos 10, sino que en algún punto, que no sé cuál es, vamos a llegar a la temperatura final o temperatura de equilibrio. ¿Se dan cuenta? Uno comenzó en el punto rojo a 32 y el otro comenzó en el punto turquesa a menos 10. En un punto intermedio se tiene que encontrar la temperatura final o la temperatura de equilibrio. Por ejemplo, supongamos que es en ese punto verde que está puesto ahí, que lo dibujamos de esa manera. La hipótesis es que esa temperatura final está entre 0 y 32. Y me cuesta creer que si yo tengo agua a 32 y le agrego un poco de hielo, va a quedar en estado sólido. La primera hipótesis más común va a quedar el agua más fría, pero en estado líquido. A eso nos estaríamos refiriendo cuando decimos que esa temperatura final o de equilibrio está entre 0 y 32. Y veamos si es cierto.
puede que no lo sea. Veamos si es cierto. Bueno, ¿quién cede calor? Cede calor el agua de ese vaso que estaba a 32 grados. Va a ser la masa de esa agua, fíjense que es 370 gramos, por el calor específico del agua, ¿recuerdan cuál era? Era de 1 caloría por grado Celsius. Temperatura final que no conozco, que es esa temperatura del punto verde que no conozco, menos 32 grados Celsius, que es la temperatura inicial de esa masa de agua. Negativo. ¿Por qué le ponemos negativo? Porque es el calor cedido. Por lo tanto, sabemos que al colocar la igualdad con el calor absorbido, tendremos que poner un signo menos, ya que la temperatura final va a ser más chica que la inicial, ¿no? Calor absorbido. ¿Quién absorbe calor? El hielo. Entonces vamos a tener que trabajar con eso. ¡Ah! Fíjense qué interesante. No lo absorbe de una sola vez. Yo no tengo un calor específico que vaya de menos 10 hasta esa temperatura final verde, el punto verde. Lo absorben 2 veces. Porque primero tiene que llegar a 0 grado. Tiene que haber un cambio de temperatura. Entonces voy a tener que usar la masa del hielo por ese calor específico del hielo, masa del hielo 20 gramos, calor específico del hielo que dijimos que era 0,5 calorías por grado Celsius, y T final de esta primera etapa que es 0 menos 10 que era la temperatura inicial. Ahí tengo la primera parte. ¿Sí? La segunda parte de este hielo, que sigue absorbiendo calor, que le está entregando el agua tibia, es cuando se derrite. O sea, ese hielo que yo puse a menos 10, primero llegó a 0 grado, después se derritió, cambió de estado. Entonces voy a utilizar la misma masa de hielo, los 20 grados, pero los aproximadamente 80 calorías por gramo. Y finalmente, la última parte, donde ya ese hielo es toda agua, pero tiene que llegar al punto verde. Desde el 0 grado tiene que llegar hasta la temperatura del punto verde. Ahí vamos a tener la misma masa de hielo, porque es lo que nosotros estamos considerando, por el calor específico del agua, que era 1 caloría por grado Celsius, por T final menos 0 grados Celsius. Bueno, finalmente tenemos nuestra ecuación que nos decía que el valor absoluto del calor cedido era igual al calor absorbido, pero para que esta igualdad sea correcta matemáticamente, ponemos menos el calor cedido igual al calor absorbido. Y ahora sí, ¿quién cedió? El agua tibia. Y colocamos esa primera ecuación a la que habríamos llegado. La masa del agua, que serían los 370 gramos por 1 caloría por grado Celsius, 32 menos T final. ¿Quién absorbió? Todo el hielo, o sea, el hielo en realidad, esos poquitos 20 gramos, pero en las 3 etapas que se cumplieron. Primero para llegar a 0 grados, después para derretirse totalmente y después para llegar a la T final. Bueno, ahora lo que nos quedaría sería en definitiva darle valores a todo esto con las unidades correspondientes. Fíjense cómo le damos todos los valores. En mi caso me gusta ir sacando las cuentas, las subcuentas, para saber que no me equivoco y haciendo más fácil después el despeje. Y el despeje tiene que ser el T final, es la X, es lo que no conocemos. Por lo tanto, tendremos que llevar T final hacia todo lo que tenga T final a un miembro y todo lo que no lo tenga al otro. De esta manera, a mí se me ocurrió llevarlo al segundo miembro, todo lo que tenía T final, todo lo demás lo llevé al primer miembro. Sigo sacando cuentas y me va a quedar que 10.140 calorías es igual a 390 calorías por gramo T final. Cuando despejamos esta T final, me da 26 grados Celsius. Es un valor totalmente coherente. Es totalmente lógico que si yo mezclo 370 gramos de agua, casi un vaso mediano, grande, con 20 gramos de hielo, con unos cubitos de hielo, el agua baje su temperatura a 26 grados Celsius. Por lo tanto, está bien la hipótesis de la cual habíamos partido. Podemos considerar